¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren pero muy bien. El día de hoy estamos comenzando el repaso de la lección número 11 de la escuela sabática, que lleva por título ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Es una lección que nos va a enseñar demasiado acerca de la preparación financiera que el adventista y el cristiano debe tener para los tiempos difíciles que se aproximan. Ya hay más de una noticia por las redes circulando acerca de que se aproxima una crisis económica, financiera. Y el cristiano, ¿cómo debe prepararse para ese momento? E incluso escatológicamente hablando, va a haber un punto en el cual el Hijo de Dios no va a poder ni comprar ni vender. Por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestra postura ante ese suceso? De todo eso vamos a hablar el día de hoy en el repaso de la escuela sabática, para lo cual quiero invitarlo a que, como siempre lo hacemos, pueda inclinar su rostro para poder comenzar con una oración. Oremos. Padre querido, Padre amado Señor, permite que en los siguientes minutos el mensaje que vamos a recibir de tu escuela sabática, querido Padre, pueda ser de gran bendición para nuestra vida, que podamos entender aquellos grandes misterios, querido Padre, que tu palabra enseña, querido Padre. Permite también que nuestra mente pueda estar receptiva, querido Padre, a todo lo que vamos a escuchar y podamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Que podamos salir transformados, querido Padre, al finalizar el estudio de esta lección. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a comenzar el repaso de esa lección hablando en primer lugar acerca de poner a Dios en primer lugar. En sí vamos a hablar acerca de la confianza que el Hijo de Dios debe de desarrollar para los tiempos difíciles, ¿ok? Y no es una preparación que solamente se verá en el futuro, es una preparación que debo de comenzar ahora. Desde ahora yo debo de aprender a confiar en el Señor. Y para eso vamos a buscarnos Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 17, que dice de la siguiente manera: Y dijo: Oíd, Judá todo, vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: No temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos, quedad quietos y ved la salvación que el Señor os dará, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que el Señor estará con vosotros. Vamos a hablar un poco acerca de Josafat. Josafat fue uno de los reyes de Israel que tristemente pasó por un momento de crisis política y de crisis global, debido a que había un ejército grande que estaba persiguiendo e estaba en camino para conquistar el ejército de Josafat. Por lo tanto, él, impotente por sus propias fuerzas, no sabía cómo poder enfrentar a esta fuerza enemiga. Sin embargo, Josafat fue un hombre valiente y él ya estaba preparado para enfrentarse a cualquier enemigo. Por esa misma razón, lo primero que él mandó hacer fue poner a cada uno en oración y en completa rendición para que cada hijo de Dios buscara la presencia de Dios, para que cada hijo de Dios entrara en comunión con el Señor. Y en ese tumulto de oración, en ese tumulto de vigilia, es que sale uno de los hombres, hijos de Matanías, llamado Jaziel. Este personaje llamado Jaziel había recibido un mensaje especial de Dios. Jaziel, de cierta manera, trae la respuesta a la grande incógnita, la respuesta a la grande plegaria que hacía el Hijo de Dios, Josafat.
Y Jaziel da la orden de que todo el pueblo deje de tener temor, deje de tener miedo. Mi querido hermano, ante la crisis que nosotros enfrentemos, lo primero que debemos quitar de nuestro corazón es el miedo. Porque con miedo yo no puedo hacer nada. Yo me puedo encontrar en un incendio y por causa del miedo y por no saber qué hacer ante el miedo, mi único razonamiento, el pánico que se apodera de mí, me puede empujar a arrojarme del tercer piso de una casa, buscando salvarme del fuego, sin tener conocimiento y sin darme cuenta de las consecuencias. Porque al fin y al cabo, luego de arrojarme de un tercer piso, voy a llegar a perder la vida. O en el peor de los casos, voy a terminar hospitalizado. Las consecuencias pueden ser graves. El pánico y el miedo no son ninguna salida. El pueblo de Israel, cuando se encontraba en el desierto, comúnmente se llenaba de pánico y miedo. Y a causa de eso es que ellos no pudieron ingresar a la tierra prometida. Yo tengo que quitar el miedo de mi corazón. Y Dios, el instrumento más poderoso que tiene para quitarme el miedo de mi corazón es a través de sus mensajeros, es a través de sus profetas. Porque mira qué dice el versículo 20 al 22. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y después de consultar con el pueblo, puso a algunos a cantar y alabar al Señor, vestidos con sus ornamentos sagrados. Mientras el ejército salía, decían: Dad gracias al Señor, porque su amor es para siempre. Josafat hizo una fiesta espiritual. Pero más que una fiesta espiritual, era una fiesta donde estaban todos plagados de cantos y alabanzas. Todos estaban agradeciendo al Señor por lo que el Señor estaba a punto de hacer en sus vidas. Porque Dios había mandado al pueblo de que el pueblo no luche, que el ejército ponga en el suelo sus espadas y sus escudos, porque era Dios quien iba a luchar por todo el ejército de Josafat. Y gracias a este mensaje, Josafat manda al pueblo entero a sentirse feliz, alegres y contento, mencionando que ellos creían lo que Jaziel les había dicho. Pero en ese momento sucede el gran milagro. El versículo registra y menciona que en ese momento, en el versículo 22, cuando empezaron a entonar cantos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los de Amós y los de Moab, y los del monte Seir que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Dios cumplió con su promesa. Josafat ya no tuvo que tener más ese miedo. Josafat salió victorioso de aquella batalla. Todo porque él creyó y confió lo que la palabra de Dios le dijo a través del profeta Jaziel. Mi querido hermano, cree en la palabra de Dios. Confía en Dios, porque al fin y al cabo la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de tu Dios. Por lo tanto, tú confía en su palabra y no dudes de él. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora acerca de la importancia que tiene aprender a desconfiar de mis propios recursos, a desconfiar de mis propias riquezas, de mis propios bienes. Y para eso vamos a hablar un poco acerca de la historia de David. David cometió un error muy grande. Él iba a enfrentarse a un ejército numeroso. Y no era la primera vez que David se enfrentaba a un ejército así de grande. De hecho, ya muchas veces David había visto la mano poderosa trabajando en su vida. Él ya había visto la mano de Dios dirigiendo su ejército, dirigiendo su reinado. Pero al parecer David decidió despojarse de su dependencia continua del Señor y empezar a confiar en sus propios recursos. Por esa misma razón es que David manda a censar a todo Jerusalén, a todo el pueblo de Israel. Pero en ese momento
él estaba cometiendo un error muy grande. Él estaba cometiendo un pecado muy grande. Y mira, mi querido hermano, qué es lo que dice Primera de Crónicas 21, 8 al 14. Dice de la siguiente manera. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que perdones la falta de tu siervo, porque obré muy neciamente. El Señor dijo a Gad, vidente de David: ve y di a David, así dice el Señor, cosas te propongo, elige una de ellas que yo hago contigo. Fue Gad a David y le dijo: así dice el Señor, elige o 3 años de hambre o 3 meses de derrota, o persecución y espada de tus enemigos, o 3 días de peste bajo la espada del Señor, y que el ángel del Señor destruya en todo Israel. Mira pues que responderé al que me envió. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, caiga yo en la mano del Señor, que es grande en misericordia, y no caiga en mano de hombres. David eligió lo tercero: pasar un tormento con todo su pueblo durante 3 días. Pero esta triste decisión tuvo una consecuencia grande. Porque mira que dice el versículo 14, mi querido hermano. Así el Señor envió una peste a Israel y cayeron 70,000 hombres. ¿Todo por qué? Porque David había mandado a censar al pueblo de Jerusalén. Y sabe, mi querido hermano, detrás de esta decisión que David había tomado se encontraban las garras del enemigo. Era Satanás mismo poniendo estas ideas en la mente del Hijo de Dios, para que él se desaloje de su dependencia con Dios y confíe en sus propias fuerzas, confíe en su ejército. Yo te quiero decir algo, mi querido hermano. Actualmente dentro de nuestra iglesia muchas veces se ve que poco a poco va en surgimiento un pensamiento humanista que enseña que el ser humano puede combatir con sus propias fuerzas las fuerzas del enemigo, que el ser humano con su dominio propio, con su autoridad propia, puede lograr por sus propias manos ser salvo por su propia cuenta. Cuando la Biblia, mi querido hermano, no enseña nada de eso. Y el ejemplo de David es el claro ejemplo de una persona que quiere poder ser salva o rescatada con sus propias manos, que quiere vencer sus luchas y sus batallas con sus propias manos. Es algo que no se puede, mi querido hermano. Es solamente a través de Dios que uno puede lograr salir victorioso en sus batallas. Si alguna vez necesitamos al Señor antes, con mayor razón lo necesitamos ahora. Porque solamente el Señor es quien nos puede ayudar a salir victoriosos en nuestras batallas. Puede que en algunas ocasiones, como Josafat, Dios nos pida que no hagamos nada y solamente cantemos y esperemos y confiemos en Él. Pero otras veces, mi querido hermano, Dios nos va a mandar al campo de batalla para que peleemos en su nombre muchas de nuestras batallas, pero el Señor nunca nos va a mandar solos. El pueblo de Israel jamás iba a las guerras sin llevar el arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor. Nunca salgas a una guerra, nunca salgas a una batalla sin tener la seguridad de que Dios está contigo. Vamos a hablar ahora sí, mi querido hermano, acerca de la reducción de las riquezas. Porque estamos hablando acerca de los tiempos difíciles, y yo en los tiempos difíciles, en primer lugar, tengo que aumentar mi confianza con el Señor. En segundo lugar, tengo que empezar a desconfiar de mis propios bienes que yo poseo. Y en tercer lugar, tengo que empezar a reducir mis riquezas. Mira que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 12. Vamos a dar lectura. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el 12. Dice de la siguiente manera: Pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de persona debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando que, apresurados para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Mi querido hermano, hay personas que piensan que Jesús no va a venir a esta tierra. Ya pasaron muchos años, algunos concluyen, y creen que ya la venida de Jesús no va a llegar a suceder. O si va a suceder, falta muchísimo en suceder. Ese es el otro extremo. Pero aquí Pedro nos recuerda que la promesa de Dios se va a cumplir sin demora. Y si Jesús aún no llega, Él está esperando aún que muchos de sus hijos procedan al arrepentimiento. Jesús no va a venir, mi querido hermano, si tú no le entregas tu vida, si tú no le abres tu corazón, si tú no te arrepientes y le presentas tu vida así como se encuentra. En primer lugar, tú debes de entregarle tu vida. Por esa razón el versículo 11 dice, siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y en piadosa conducta? Lo que está diciendo aquí Pedro es que nuestro carácter debería ser transformado. Deberíamos de ser nuevas criaturas que reflejen a Jesús. Es eso de lo que está hablando aquí Pedro. Y es esa la preparación que deberíamos de tener. Pero a su vez dice, en ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Todo lo que existirá en esta tierra ya no existirá más. Todo, absolutamente todo dejará de existir. Por lo tanto, mi querido hermano, mi postura debería de ser una postura alejada del amor a las riquezas de esta tierra. Por esa razón, Elena G. de White dice de la siguiente manera, ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Yo te digo, mi querido hermano, vive esta vida como si fuera tu último día. Y hazlo como si Cristo ya regresara, como si Cristo ya estuviera regresando hoy. No hagas muchas riquezas en esta tierra. La lección de la semana pasada hablaba de eso, de la preparación que yo debo de tener para la venida de Jesús, pero ante todo la preparación que debo tener para mi vejez. Y ahí hablamos de que todo lo que yo poseo le pertenece al Señor. Pero antes de que me llegue la hora de morir, yo debo de ahora, en este momento, ir reduciendo mis riquezas. Porque al cielo no vamos a trasladar todas nuestras riquezas que tengamos en esta tierra. No. Al cielo solamente vamos a llevar lo que Dios ha trabajado en esta tierra, que es nuestro carácter. Nada más que eso, mi querido hermano. Pero empecemos a reducir nuestras riquezas. Vamos a la penúltima parte de la lección y vamos a hablar acerca de aprender a priorizar. Y hay algo importante aquí, mi querido hermano. Mateo 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. Dios debe ser el centro de mi corazón. Él debe de ser mi primer amor. Él es a quien yo debo de amar más que a otra persona. Y cuando yo le entrego todo a Cristo, todo a mi Señor, pues no queda nada que entregar a otros señores, a personas ajenas. Cuando yo tengo todo mi corazón puesto en el Señor. Y lo mismo pasa dentro del noviazgo o dentro del matrimonio, cuando yo amo a mi pareja y yo le entrego todo mi amor a mi pareja. Pues no hay nada que yo pueda entregar a alguna mujer de afuera o a algún hombre de afuera. Mi cariño y mi amor tiene que estar centrado en Jesús. Y en segundo lugar, centrado en la pareja que el Señor me ha entregado en esta tierra.
Pero mira qué dice mi querido hermano Mateo capítulo 6, versículo 24, hablando de este tema. Dice así: ninguno puede servir a dos señores. Aquí no está diciendo Jesús de que es difícil servir a dos señores. Aquí Jesús directamente te dice, mirándote a los ojos, es imposible servir a dos señores, porque aborrecerás a uno o amarás a otro, o serás leal a uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se pueden servir a ambos señores, mi querido hermano. O sirves al Señor Dios, o sirves al Señor riqueza. Tú tienes que tomar tu decisión. Yo te recomiendo algo: sirve al Señor Dios, no sirvas al Señor riqueza, porque la riqueza es Hebel, es vapor. En cualquier momento desaparecerá de tus manos. Y es Dios quien te puede dar la vida eterna. Ni la plata ni el oro nos pueden comprar la salvación. Deposita tu riqueza, deposita tu vida, deposita tu día a día en las manos del Señor y confía en Él. Y mira qué dice acá, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y justamente hablando de este tema de las riquezas, dice de la siguiente manera: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Interesante lo que dice aquí Juan. Si yo estoy amando aún al mundo y tengo mi amor puesto en el mundo, aquí dice Juan que yo no amo todavía al Padre. Si yo amara al Padre, no amaría este mundo. Si yo amara al Padre, no tendría mis deseos solamente terrenales. Mis deseos y mis más grandes proyecciones serían proyecciones celestiales. Mi más grande anhelo sería llegar a la Canaán celestial, estar en el cielo. Acá dice que el que ama al mundo aún no ama al Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No dice aquí, mi querido hermano, vas a vivir hasta los 70, hasta los 80 años, ni a los 90, sino que para siempre. El que pone su fundamento, el que construye su casa en la roca que es Cristo, vendrán las tormentas, vendrán las lluvias, vendrá coronavirus, pero no cesará, no caerá, porque Dios te ama, mi querido hermano, porque Dios te quiere. Podrán venir deudas, podrán venir personas burlándose de ti, pero tú no caerás, porque tu fundamento es Jesús. Porque tu fundamento es Cristo, y es Él el que te mantendrá de pie firme ante las luchas y las batallas. Por esa razón, pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Vamos a acabar, mi querido hermano, y vamos a terminar hablando acerca de que nadie podrá vender ni comprar. Y aquí vamos a hablar de la fidelidad. Apocalipsis capítulo 13 es uno de los capítulos más difíciles de estudiar por grandes eruditos, debido a que muchas enseñanzas que enseña Apocalipsis 13 se encuentran en símbolos complejos de entender, pero no difíciles. Y yo el día de hoy solamente quiero resaltar algunos aspectos importantes. Apocalipsis capítulo 13, 15 al 17. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13 nos va a presentar en primer lugar a dos bestias y a un dragón. Como estudiamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, la palabra de Dios nos presenta al dragón y dice que el dragón es la serpiente antigua que es diablo y Satanás. El dragón representa a Lucifer, pero luego nos habla de una primera bestia
Y esta primera bestia comparte grandes atributos de Daniel capítulo 7, desde la semejanza con el leopardo, los pies como el oso y la boca del león. Nos recuerda mucho a las bestias de Daniel capítulo 7. Pero luego de esa bestia nos presentan a otra segunda bestia. Y esta otra segunda bestia es la bestia que se encarga de crear una imagen en honor a la primera bestia. Y es esta imagen de la bestia quien empieza a hablar y a dar muerte a todos los que no adoran a esta imagen de bestia. Y el versículo 16 dice, y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. Mi querido hermano, la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos esta imagen de bestia pondrá una marca sobre los hijos de Dios. Y cualquiera que no reciba esta marca no podrá ni comprar ni vender. Y por supuesto que el pueblo adventista debe de prepararse para este acontecimiento profético. El pueblo de Dios debe de prepararse para este día. Y la más grande preparación es una preparación de constante dependencia de la mano poderosa del Señor. Y el Señor convertirá los mares de sangre en agua para los redimidos del Señor. Serán en cada momento sustentados y protegidos por el Señor. Pero sabes, mi querido hermano, aquellos que tuvieron toda una vida para entregarse al Señor y no lo hicieron, este momento será triste. Muchos de ellos llorarán, porque la puerta de la gracia será cesada antes de que este decreto de muerte sea dictado. Por esa razón, mi querido hermano, si hay un momento exacto para depender del Señor, es ahora. Si hay un momento exacto para depender constantemente y ser fiel al Señor, es ahora. No cuando la persecución haya comenzado, sino ahora es el mejor momento. Y en Deuteronomio capítulo 14, 22 encontramos el hallazgo y la entrega del diezmo. Dios entrega el ministerio del diezmo a su pueblo para que su pueblo aprenda a no confiar en sus propias fuerzas, a no confiar en sus riquezas y entregarlo todo al Señor. Es esa la gran enseñanza del diezmo. Y el diezmo nos enseña a poder temer al Señor, que se resume en confiar en el Señor. Querido, Dios te quiere, Dios te ama demasiado. Tal vez tú en este momento que me escuchas, andas preocupado, andas asustado, porque la crisis económica ya está tocando la puerta de tu hogar. Porque la crisis económica, querido, ya se va acercando y tú andas preocupado por los terremotos, por los atentados, y todo eso te tiene preocupado. Y te preguntarás, ¿Cristo viene? Yo te digo con toda seguridad, Cristo está cerca de venir. Cristo ya viene, mi querido hermano. Pero prepárate. Y la más grande preparación no es solamente un conocimiento profético, es un conocimiento práctico. Aprende a vivir con Jesús. Él te ama. Y Él quiere que tú vayas al cielo. Y Él quiere verte en la Canaán celestial. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre querido, Padre amado, Señor, cuán grato, Señor, es poder escuchar tu palabra y poder ver los grandes milagros que tú puedes obrar en nuestras vidas. Me encuentro con hijos tuyos, querido Padre, que al estudiar la lección de esta semana han entendido, querido Padre, la gran importancia que tiene la preparación
para los tiempos difíciles, querido Padre, la preparación para los tiempos de tu segunda venida, querido Padre. Tú ayúdalos, tú cuídalos, dirígelos, querido Padre, y que cuando ellos te vean regresando en la altura de los cielos, puedan subir contigo, querido Padre, y puedan estar en la Canaán celestial, querido Padre. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi querido hermano, espero que la lección de esta semana sea de gran bendición para tu vida. Desde aquí te mando un abrazo fuerte, un apretón de manos. Feliz sábado, buenos días, buenas noches, depende de cuándo estés viendo este video. Que Dios te bendiga enormemente. Un abrazo, mi querido hermano. Bendiciones.